Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión, de debate y de absoluta libertad de expresión de la televisión pública. Hoy tenemos a discusión un tema fundamental que es al mismo tiempo de actualidad, estructural y definitorio. El proceso de la reforma electoral que se está llevando en el seno del Congreso de la Unión. Tenemos como invitados a tres personalidades muy destacadas que están en la mesa de la negociación. El licenciado Arturo Núñez Jiménez, que es licenciado en Economía por la UNAM, que es senador de la República por el Estado de Tabasco, que ha tenido funciones muy importantes, ha sido precandidato a gobernador del Estado de Tabasco, ha sido subsecretario de Gobernación, ha sido director general de Consultoría en Gestión Pública y Empresarial y es, digamos, si me lo permiten, el redactor del proyecto, aunque no dependa de él, depende del equilibrio de fuerzas, ¿no? Tenemos a Miguel Ángel Jiménez Godínez, que es licenciado en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene maestría y doctorado en Economía Urbana y Regional de la Escuela de Economía de Londres. Ha sido profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Humanidades del Instituto Tecnológico y ha sido consultor del Banco Mundial. Actualmente es diputado federal en esta legislatura y coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Y tenemos a una muy distinguida, yo diría una estrella que asciende en el Parlamento mexicano, que es la diputada Aída Marina Arbizu. Ella pertenece al Partido Alternativa Socialdemócrata y es coordinadora de su grupo parlamentario. Es integrante de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos. Ha sido representante de su partido ante el Consejo General del IFE y presidenta antes de figurar en líderes partidarias, fue dirigente de la sociedad civil, de feministas mexicanas muy importantes, fue la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Grupo Diversa. Yo le voy a preguntar a Arturo Núñez, que es quizá, y perdón que me equipare, el mexicano que junto conmigo ha estado en más negociaciones electorales durante los últimos, ¿cuántos, Arturo? 18 años, ¿no? 89 a la fecha. 89 a la fecha. Yo he estado en las 4 anteriores, en esta ya no, por razones que usted conoce, y usted estuvo en 3 de las anteriores en esta, entonces estamos en empate. Pero usted tiene ahora la pelota. ¿Cómo van las cosas, Arturo? ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se puede lograr? Bueno, yo creo que estamos ante la posibilidad de una reforma electoral de gran calado que atendería una serie de problemas con los que nos hemos tropezado a partir de la normatividad vigente desde 1996. Han transcurrido 11 años, se han realizado 4 elecciones federales con esa normatividad y ya desde 2000 había algunos problemas que se enfrentaban en relación con dinero y medios de comunicación, los dos aspectos más relevantes de la competencia electoral y de las condiciones de equidad, con facultades de las propias autoridades electorales, del IFE para fiscalizar las finanzas de los partidos, del Tribunal Electoral para resolver situaciones límites cuando las elecciones son sumamente competidas, y otros muchos temas que forman parte del contenido de este proyecto que ahora se encuentra ¿Y cuáles serían las grandes victorias? En el nivel constitucional. ¿Cuáles serían las grandes victorias? Bueno, en primer lugar, yo destacaría lo de las condiciones de competencia electoral. Ha habido un reclamo generalizado del alto costo que tienen las elecciones en México, de las finanzas partidistas, y se avanza en reducir ese costo, particularmente en los años de campañas electorales, viendo integralmente el asunto. En algún momento se pensó que bastaba
reducir la duración de las campañas electorales y de bajarle el financiamiento a los partidos, sin también mirar el gran concepto disparador del gasto electoral, que es el gasto en medios. Pero se resolvió ese problema. Yo sé que lo tienen en discreción, pero ya los presidentes de los partidos, la noche del informe, sí, de 3 partidos, y en declaraciones posteriores, han dicho que esta medida que yo llamo la madre de todas las reformas, que es la prohibición constitucional del empleo comercial de radio y televisión para fines electorales, es un hecho. Esa es la gran reforma, ¿no? ¿Usted cree que se hará o no? Yo creo que sí. En esencia, al reducir tiempos de campaña, no, la prohibición del al uso establecer comercial. la prohibición de publicidad gubernamental durante las campañas, pero no del uso los comercial. Tiempos oficiales se pueden destinar a los partidos políticos para que haya una pero se les va a permitir a los que partidos no haya... y candidatos que se anuncien. ¿No es el fin de la despotización? Esa es, en esencia, la decisión más importante. Yo debo acreditar aquí que en 1996, como negociador del Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de su Comité Nacional, propuso el modelo europeo de que fuera con cargo a tiempos de Estado una barra gratuita para los partidos. Y los otros negociadores de la mesa, el dirigente entonces del PRI, el dirigente entonces del PAN, yo representaba la subsecretaría de Gobernación, de alguna manera derrotamos al licenciado Muñoz Ledo y esa propuesta no pasó. Pero no me vayan a seguir derrotando. Pero debo decir... Porque derrotan al país. Pero debo decir, en descargo nuestro, que en aquel tiempo todavía no habían irrumpido las campañas en los medios de comunicación. No se sabía lo que iba a pasar. No se sabía dónde íbamos. Estábamos diseñando un sistema de partidos con un financiamiento generoso que fue a desembocar en un marketing electoral a la manera americana. Eso lo inició Vicente Fox en Guanajuato. Yo había sido testigo y por eso sí tenía una idea de dónde iban las cosas. Perdón, Arturo, para circular la pelota. Usted, compañero representante, lo he visto particularmente enojado. Y si no enojado, cuando menos protestante. ¿Qué es lo que no ha funcionado? No se tomó en cuenta a los partidos pequeños, se violentó el proceso de la ley de la reforma del Estado. ¿Cuál es la parte que ustedes contestan, que ustedes refutan del proceso? Yo quisiera señalar que nuestra posición ha sido discordante por 2 razones fundamentales. ¿Discordante de qué? Discordante del proceso que se ha llevado la negociación en tanto a la forma y en tanto a los contenidos. En tanto a la forma, yo creo que es muy importante reconocer que iniciamos la legislatura, primer periodo de sesiones hacia el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año, en enero-febrero, sobre la discusión de una ley para la reforma del Estado. En el margen de la normatividad vigente le dimos a una comisión que creamos ad hoc, en el margen de la suplantación de las competencias. ¿Por qué se habla de alcocerización del proceso? ¿Qué significa eso? Lo leí por ahí en una gaceta. ¿Qué es eso? En que en este proceso de negociación los 3 partidos grandes se dieron a la tarea de violentar el paso procesal de la propia normatividad y en el cual habría que construir... A ver, paso procesal de la propia normatividad. Usted entenderá con nuestro público, no lo puede pescar tan fácilmente. Yo sé que este programa lo ve gente muy informada y que entiende perfectamente. No, también lo ve el pueblo de México. Los pasos que teníamos que seguir para la negociación no se cumplieron como lo decía la ley. Particularmente había un momento en el cual había de construirse los acuerdos y en ese paso solamente los partidos grandes se dieron la tarea de llegar a un acuerdo macro. ¿Y cómo lo excluyeron? Pues simplemente no fuimos esquinas o simplemente no estuvimos incorporados. ¿Y qué querían? ¿Por qué no los querían como testigos? Yo creo que hay ¿Son peligrosos? Yo creo... ¿O les quieren hacer algún daño colateral? ¿Cómo anda la cosa? Yo creo que es un asunto de eficiencia, entiendo, de poder sacar en tiempo una negociación. Las grandes potencias y los pequeños países. Así un poquito como la Segunda Guerra Mundial. Como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿No? El derecho de veto y el proletariado universal. Exactamente, algo así. Digamos que nos quisieron mandar a la cualquierada mientras en una élite... ¿Cualquierada? En la cualquierada, qué bonita ¿no? expresión. Mientras una pequeña élite de los grupos políticos... Pero en la sustancia, ¿por qué los excluyeron? En la sustancia han alcanzado acuerdos que yo creo que son debatibles todos ellos. Primero, en términos, por ejemplo, de la
normatividad con respecto a las campañas negativas. Yo creo que es discutible y no nos han permitido dar esa discusión. ¿Qué cree usted, campañas negativas? No, yo creo en la libertad de expresión. No. Yo creo en la libertad de expresión, ¿no? Y yo creo que es debatible la posición en que vamos a situar a no sé qué órgano, en este caso puede ser el IFE, si ya de por sí dudamos en el IFE, a que sea el gran censor de qué es una campaña negativa y qué Pero no hay que lo ser es. un IFE respetable. ¿En Hay qué que ser están un IFE ustedes de respetable. acuerdo de lo que han hecho? Eso es importante. De lo que se ha alcanzado acuerdo, que nos han presentado ¿Están nosotros... ustedes de acuerdo con que salgan todos los consejeros del IFE, no? Nosotros no estamos de acuerdo en que se vulnere la actual institucionalidad que ha costado muchos años y que por una coyuntura Nosotros en particular... la inventamos. Así es. Fue director general del IFE, Lo don sé. Arturo. Y tú fuiste representante Sí. en ese Consejo Bueno, lo General. que pasa es que hubo una designación. Pero en fin, ¿ustedes qué les gusta de lo que han hecho y qué no? Yo creo que la propuesta de escalonamiento de consejeros y magistrados al fin del mandato de los actuales es positivo, pero no puede ser ese el pretexto para deshacernos de funcionarios públicos que han cumplido con estricto Bueno, es apego a un la debate normatividad. difícil. Ese es un debate. ¿Cuál otra cosa tiene? Nosotros no creemos... ¿Ustedes están a favor de que ya no haya spots en la televisión? Estamos completamente a favor de que se dé constitucionalmente la prohibición a que todo actor político contrate comercialmente en los medios de ¿Cuáles son sus comunicación. diferencias, aparte de que ustedes tienen un manto de protección hacia la ugaldiza, digamos, por razones históricas, ¿no? Pero eso es comprensible. Ahora, ¿en qué otra cosa? ¿Cómo se trata a los partidos chicos? ¿Se aumenta pluralidad o se reduce? Yo creo que es sumamente ominoso que con el pretexto de reducir los costos de las campañas se les reduzca el presupuesto de los partidos minoritarios y eso que se les reduce se les vaya a los partidos grandes. Eso no puede ser porque hemos avanzado desde hace muchos años en un régimen equitativo en la competencia, que haya equidad en la competencia. Es un modelo de partido en el sistema de partidos. ¿Tú qué piensas? Igual. Sí, Tú has sido muy brava también, debo decir. Bueno, yo coincido en que hay problemas de fondo y de forma. En términos generales, creo en lo que comentaba Miguel Ángel, en el sentido de que, bueno, lo que hicimos fue legislar para legislar, al crear un órgano distinto a lo que ya tenemos para legislar. Eso es un primer asunto. Y segundo, en este proceso y en este marco que nos dimos, tampoco fuimos discriminados, los 5 partidos emergentes. ¿Violaron la ley de discriminación? ¿No podría ser una demanda? Podría ser. Acudir a Gilberto Podría ser, Rincón pues no sé, Gallardo. podríamos ampararnos en algún lado, ¿no? Ustedes me dirán dónde, ustedes son Pero los por expertos razones en el étnicas, tema. o de género, o de e- tamaño. De tamaño, Ah. por razones étnicas, de género, Pero de no todo. estéticas. Esas Espero que no. No, Esas ahí sí creo que no. Digo, después de ver a quiénes estábamos en la negociación. Creo que tiene que ver, evidentemente, con la forma. Efectivamente, no sé si solamente sea por un asunto de obviar tiempos, como decía Miguel Ángel, el primero discutir entre los 3 grandes partidos y luego regresar con la cualquierada a ver si la cualquierada y los 3 se ponen de acuerdo y entonces qué cedemos, qué nos dan, qué nos quitan para poder avanzar en un acuerdo más ¿Y qué pasó más con rápido. los ciudadanos? ¿Qué pasó con el encuentro de Ese Boca es del el- Río? ese es el tema. Hubo 1.956 propuestas. De acuerdo con un estudio que traigo aquí, de las propuestas actuales, solo el 38%, lo terminamos hoy en la mañana, vienen de las propuestas de los partidos. El resto salió de otras cosas. Mira, yo creo que el documento base con el que trabajamos es un ¿Y documento... quién lo impuso? Bueno, quien nos lo presentó fue Jorge Alcocer, como parte de los consejeros del Sí, pero del nunca se Comité acordó Ejecutivo. eso en el Consejo. Bueno, entonces tú el lo estás Consejo diciendo. quedamos de que habría una ponencia que nosotros discutiríamos. Bueno, ese documento, desde mi perspectiva, Y de de la repente perspectiva de apareció una alternativa, negociación. es un documento muy pobre, porque efectivamente no ¿Retrógrado? recoge... Oh, sí, Arturo efectivamente. contribuyó mucho a cambiarlo, ¿eh? Si alguien lo ha cambiado, es Arturo. Por eso, ese porque en documento. términos generales es un documento en el que damos pasos hacia atrás con respecto a las reformas, por ejemplo, la reforma del 96. Es decir, no nos vendan la idea de que va a ser una reforma de gran calado, cuando, por ejemplo, en el tema de financiamiento público, la propuesta que hacían es una propuesta de hacer una distribución inequitativa, rompiendo con el principio de equidad para los partidos emergentes, y en esta fórmula realmente no se baja el monto global que se le va a dar a los partidos políticos, porque utilizan una fórmula donde solamente se considera el salario mínimo general del Distrito Federal y el número de Resulta, votantes. aquí tengo Ok. cálculos. Hay otros factores que deberían ser integrados en la fórmula para que fuera más equitativa y fuera menos onerosa. Déjame preguntar. En el estudio que hicimos hoy en la mañana, mi equipo, de acuerdo con la fórmula del financiamiento ordinario, el PAN tendría 731 millones,
con lo cual tendría 11 millones más. El PRI tendría 510, con lo cual tendría 7 millones más. El PRD tendría 6 millones más. Y luego viene en orden decreciente. Aquí hay los dos cálculos. Si es 70-30, si se restaura, queda igual. Si no fuera 70-30 y fuera proporcional, es dramático. Es tramposa. Una pérdida, hay una desaparición. Es tramposa. A un tiempo. Efectivamente. A un tiempo corto de los partidos pequeños. Porque ese es justamente, es decir, esta distribución parte del principio de equidad, es una cuota de compensación y los partidos con este planteamiento original que se hace emergentes, pues nunca vamos a dejar de ser emergentes y no es un tema de recursos, es un principio de equidad, porque fundamentalmente lo que hacemos nosotros... El principio internacional es la igualdad, no equidad, bueno, de acceso a la función pública. Está en la Declaración de los Derechos del Hombre, en Pactos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en el Convenio de San José. Es de la relación por la cual en Europa el tiempo de pantalla es igual para los partidos. Claro que hay dos vueltas. En Francia aparecieron con el mismo tiempo 12 candidatos y luego 2. Desde la LOPE, la idea del financiamiento para las campañas era igualitario, para ponernos en condiciones de equidad, como en la pista de arranque. Y luego ya el sostenimiento de los gastos ordinarios puede ser conforme al resultado de las elecciones. Es un tema. Vamos a apartar algunos temas. El tema de medios, ¿cómo quedan? El tema del dinero, ¿cómo quedan? El tema de las coaliciones, ¿cómo quedan? Las cuestiones del Consejo y del contencioso electoral, si lo permite. Vamos a una segunda parte de eso.